El señor Contreras. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor Lemkov por su presencia aquí hoy y, por cierto, felicidades por su extraordinario español. Tenía previsto decir algo distinto, pero no resisto la tentación de responder a lo que acaba de decir la ponente de Podemos, a saber que los blancos seríamos los culpables del cambio climático o de la emisión de CO2. No, en la actualidad son China y la India, países asiáticos, los mayores emisores de CO2 y sobre todo los que no aplanan la intensidad en carbono de sus economías, es decir, la cantidad de CO2 emitida por unidad de PIB. En cambio, las economías occidentales, con algunas excepciones que indicaré después, vienen aplanando la intensidad en carbono de sus economías desde hace 20-25 años. Bien, el profesor Lemkov aludía en su exposición a la legislación ambiental sueca, ponderando la ley que obligó a una reducción de las emisiones de mercurio. Ha ponderado también el objetivo de la ley española de cambio climático, conseguir un 25% en las emisiones españolas de CO2. Me ha sorprendido que no aluda a otro gran logro medioambiental, al menos desde su punto de vista, de Suecia, que fue la reducción de un 60% de sus emisiones de CO2 en solo 12 años. Entre 1978 y 1990, Suecia redujo un 60% sus emisiones. ¿Cómo lo consiguió? No fue mediante la introducción de energías renovables, entonces en mantillas, sino mediante la construcción de 12 reactores nucleares. Eso explica la nuclearización de Suecia, su apuesta sin reservas por la energía nuclear, explica que en la actualidad las emisiones de CO2 de la economía sueca sean de 13 gramos de CO2 por kilovatio hora. Es una intensidad 40 veces inferior a la de Alemania. Las emisiones alemanas de CO2 son de 560 gramos por kilovatio hora, 40 veces superiores a las suecas y 10 veces superiores a las francesas. La baja tasa de emisiones francesas se explica por el mismo factor que en Suecia, es decir, por la apuesta por la energía nuclear. La electricidad francesa es producida en un 75% por centrales nucleares, lo cual explica, además, que tengan la electricidad más barata de Europa. La electricidad en Francia tiene la mitad de precio que la alemana. Sin embargo, ¿cuál es el modelo que imita la ley española? Pues el modelo alemán, no el modelo francés o el modelo sueco. Nuestra ley, como usted sabe, prevé un mix energético dominado por las energías renovables en un 75% para el año 2030. A nuestro modo de ver, esto es una obstinada repetición de un error histórico. No tenemos solo el precedente alemán, tenemos también el precedente californiano. También California, el estado norteamericano pionero en la introducción de renovables, pues en los resultados económicos y medioambientales han sido parecidos a los de Alemania. Saber el encarecimiento de la factura eléctrica, en el caso de California un encarecimiento 5 veces superior al promedio de los demás estados norteamericanos. En Alemania la factura eléctrica se ha encarecido en un 50%, 51% en los últimos 10 años. Y nosotros pensamos que esto se debe a deficiencias, digamos, intrínsecas, estructurales de las energías renovables, no coyunturales. En primer lugar, la intermitencia de las renovables. El presidente español Zapatero, en frase inmortal, dijo que la tierra es del viento. En cierto sentido tenía razón en el sentido de que el viento es indómito y no sopla según nuestras necesidades energéticas, sopla cuando quiere, igual que el sol brilla cuando quiere. De aquí el problema de la intermitencia. Las renovables solo producen energía un 20-25% del tiempo y no tenemos resuelto el problema del almacenamiento. Señor Contreras, se ha pasado un minuto ya. Bien, pues esta es la posición, nuestra posición. Nosotros somos los despreciables negacionistas a los que aludía antes la portavoz de Podemos, y esta es nuestra visión sobre el asunto. Gracias. Hola, buenas tardes. También con el resto de compañeros diputados, agradecerles su presencia aquí y a ver si nos puede clarificar un poco. Nos han acusado el grupo de negacionistas. Habrá algunos que sean negacionistas, yo no soy negacionista. Yo lo que soy bastante escéptico con que el cambio climático tenga un origen antropogénico. Se ve que hay un cambio climático, pero la influencia que se pueda tener pues ya es otra cuestión, el hombre. Sobre esto del cambio climático, pues hay que mirar el marco en que nos encontramos, y España
afortunado desgraciadamente, es responsable del 0,7% de las emisiones de CO2. Entonces, toda esta gente que está tan convencida y tiene esa pasión, y les diría que lo que tienen que hacer es irse inmediatamente, coger un taxi, a ser posible de Toyota, e irse a la embajada de Estados Unidos, de Rusia, de China y de la India, y ponerse ahí a protestar y decirle, porque el 0,7%, hagamos lo que hagamos, no va a aportar demasiado. Entonces, veo que viene usted como representante de las... Porque usted tenía 15 minutos, yo tengo 3. Viene usted como representante de la Fundación Renovables. Entonces, las renovables nos están poniendo como la panacea de todo. Y bueno, también yo cuando veo los campos de renovables, pues la verdad es que se me cae el alma a los pies. Porque veo unos campos de plástico inmensos y que cada vez son más grandes. Y yo no sé dónde han dejado la generación distribuida, porque cada vez son más grandes. Hay unos planes para Cáceres de 500 hectáreas y yo lo que veo es un desierto biológico espectacular. Entonces, no sé por qué no se puede distribuir de otra manera esas conexiones, y si tengo un núcleo de población de 10.000 o de 20.000 habitantes, hacer un campo fotovoltaico proporcionado y que sean de 4, 5, 20, 40, 50 hectáreas, pero no de 500 hectáreas. Eso nunca lo he entendido, entonces quería preguntarle y a ver si nos lo puede explicar y si ese es el buen camino que llevamos. Después otro punto es esta tecnología que se va quedando obsoleta por el paso del tiempo. Lo tenemos ahí anclado por 30 años con unos contratos y demás que no puede cambiar cuando sea obsoleto. ¿Hay realmente unos planes de reciclaje de todas estas placas o las vamos a llevar a los países de Oriente como hemos hecho con nuestra basura? De los... molinillos, pues también podemos decir lo mismo. ¿Hasta qué punto se está beneficiando las empresas nacionales de esa promesa de cientos de miles de puestos de trabajo, cuando yo veo los campos fotovoltaicos y veo compañías de rumanos que se van a otros países según el trabajo que tengan? Los paneles son chinos, las estructuras son el acero también es chino. Y al final aquí lo único que se está haciendo son los inversores y con componentes también chinos. Y después, cuando eso se pone en funcionamiento, cuando se van esas cuadrillas de 200 o 300 trabajadores, lo que quedan son las revisiones y el mantenimiento, que son 3, 4, 5 personas y no más, y para distintos campos. ¿Dónde está realmente esa masificación en el trabajo que nos prometen? Eso es un poco lo que quería decir, pero ya veo que tengo la luz roja. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Imaz, por su comparecencia hoy aquí. Sí, estoy aquí. Perdón. Muy interesante su intervención. En su intervención ha hablado de que para esta transición las empresas necesitan de los políticos tres puntos clave. Ha hablado de ambición, ha hablado de una hoja de ruta y ha hablado de marcos jurídicos estables. Sin embargo, pues no le he oído hablar de la necesidad de políticas intervencionistas autoritarias en las fuentes de energía. En este sentido, nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos parece que el plan de este Gobierno y de esta ley no es un proceso articulado hacia la implementación de nuevas tecnologías menos contaminantes, sino que en realidad es un salto brusco a favor de tecnologías concretas, como el coche eléctrico o las renovables, con unos porcentajes ya determinados y fijados, sin tener en cuenta el coste-eficiencia y dando por sentado que son exitosas, ¿no? Concretamente, el PNIEC determina para el transporte que la cuota de energías renovables en todo el sector debe ser como mínimo del 28% para 2030, poniendo en serias dificultades al sector del automóvil, que representa, como usted bien ha dicho, el 10% del PIB y garantiza alrededor de 2 millones de empleos directos e indirectos. Para ello, se propone la introducción masiva del coche eléctrico, a pesar de que el uso de la electricidad en el transporte, como usted también ha explicado correctamente, no representa cero emisiones de CO2 y, además, es emisor de CO2, aunque no sea en el tubo de escape, muchas veces incluso superior, ya que China, que es donde se producen estas baterías, es el principal emisor de CO2 del mundo. Por lo tanto,
el coche eléctrico sí que es emisor de CO2 y encima a costa de deslocalizar nuestra industria, la industria del automóvil, y generando empleo en otros países, lamentablemente no en el nuestro. Totalmente de acuerdo en el caso que usted ha comentado, de que en el caso de que el objetivo sea la reducción de las emisiones de CO2, estas deben contemplarse desde un punto de vista neto, contemplando el ciclo de vida total del vehículo, ¿no? También recalcar cómo en esta ley se relega a un segundo plano otro tipo de alternativas como biocarburantes y combustibles líquidos bajos en carbono, que deberían de tener un papel muy relevante en esta transición, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque su implementación permitiría reducir las emisiones del parque circulante actual, que está muy envejecido, de una manera bastante significativa, mejorando además los indicadores de calidad del aire, que nada tiene que ver con el CO2. Y por otra parte, porque la erradicación tácita del motor de combustión interna impone a medio plazo un desincentivo en las inversiones de la industria automovilística del ahorro de emisiones, así como la experimentación con biocombustibles. El transporte por carretera, por su tamaño, es el principal mercado para desarrollar este tipo de tecnologías que permitirían reducir las emisiones a su vez en otros sectores del transporte de más difícil descarbonización, como es la aviación o el transporte marítimo. Le quería preguntar cómo considera que puede perjudicar el hecho de no respetar el principio de neutralidad tecnológica para promover el desarrollo de otras soluciones también competitivas y válidas, como por ejemplo las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y también le quería preguntar qué impacto cree que puede tener en la movilidad y el transporte el hecho de que esta ley excluya o no dé suficiente importancia a los biocarburantes y demás combustibles sostenibles que en todos los modos de transportes, excepto en la aviación, ¿no?, que sí que lo contempla. ¿Cuál cree que es realmente el objetivo de esta ley? Si cree que es la disminución de emisiones o la electrificación de la economía. Y bueno, pues por otra parte también me gustaría hablar de la infraestructura de repostaje, que como sabe pues debe estar bien distribuida y debe ser suficiente para la penetración de estas tecnologías alternativas. Y bueno, pues también en el caso de los biocombustibles, pues a día de hoy tienen una posición bastante más favorable que... Señora Borràs, ha pasado ya un minuto de más. Ah, perdón. Vale, pues ya la última pregunta y ya me paso. Perdón, disculpe. Le quería preguntar, pues, si le parece a usted, en cuanto a los criterios que se han fijado para la implantación de puntos de conexión de vehículos eléctricos, si tiene algún sentido que sean en las estaciones que más volumen de venta tienen, cuando estas están destinadas principalmente al transporte pesado, que es el que menos se va a beneficiar de un punto de recarga eléctrica, y si considera que las estaciones van a necesitar de un programa específico de ayudas para cumplir con la obligación de puntos de recarga eléctricos por el enorme coste que les va a suponer. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Delgado. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Bueno, entrando en materia, la energía es uno de los pilares claves, ¿no?, de cualquier país, y coincidirá conmigo en que es un pilar tan importante como... Perdón, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Que un pilar tan importante como el energético pues no puede someterse a prejuicios ideológicos que no obedezcan a criterios racionales y contrastables. Conociendo usted a la perfección la dramática realidad económica y financiera en la que se encuentra España y en la que se va lamentablemente a agravar los próximos meses, me gustaría preguntarle si considera defendible esta ley meramente ideológica, contraria a los principios económicos más elementales en cuestiones como el aumento desmesurado del gasto público, subidas de impuestos verdes, prohibiciones de fuentes de energía eficiente, subvenciones a otras, sin embargo, no tan competitivas, y una planificación estatal de la producción que siempre redunda en un encarecimiento de la factura energética y pérdida de competitividad, inversión, consumo y empleo. Usted representa a una entidad que maneja unos datos que no son los más esperanzadores para España a corto y medio plazo, y hace precisamente unas horas publicaban que no se prevé una recuperación del sector turístico para el año que viene, joya de la corona en nuestro país. Hace unos días el propio gobernador hablaba de un próximo endurecimiento del crédito, cuando sabemos que el crédito es clave
para la recuperación empresarial y no solo eso, sino que ya hablaban ustedes de lo difícil que va a resultar el mantenimiento del sistema de pensiones. Bien, pues con un sector turístico hundido, un endurecimiento del crédito, el inicio de quiebra del sistema de pensiones y un aumento explosivo de la deuda pública, ¿está de acuerdo con un marco legal que promete el paraíso ecológico al precio del aumento todavía mayor de una factura energética y de deuda ya insoportable para la mayoría de los españoles? Por otra parte, el desvío de fondos a actividades concretas, como son las energías renovables, más allá de lo que demanda el mercado, en ausencia de intervención pública, ¿no considera que crea burbujas en el sector beneficiado por la intervención? ¿No estaremos creando una nueva burbuja verde que explotará, como todas, e impactará en el sector bancario? Me gustaría saber si tiene el Banco de España evaluado el impacto y si podrán los bancos españoles soportarla o pasará de nuevo lo que les ocurrió con la burbuja crediticia de la vivienda, que también fue provocada por una legislación que promovió más allá de lo razonable la inversión en las actividades de promoción y construcción inmobiliaria. También me gustaría saber su opinión sobre cómo considera que un agricultor va a sustituir toda la maquinaria agrícola con la que ahora cuenta, por la que se le exigirá, por ejemplo, la nueva norma en un momento de tanta debilidad como es el actual, en el que no puede competir con productos de terceros países y en el que se le va a endurecer el crédito, así como muchas familias a las que van a tener que soportar costes mucho más elevados para poder comprarse un vehículo eléctrico. Y finalmente me gustaría saber si usted, señora Delgado, que ha tenido una trayectoria de toda una vida de análisis y supervisión de la situación económica y financiera, no solo de España, sino también de Europa, si cree que esta ley realmente es una oportunidad económica o simplemente un capricho ideológico que va a agravar la ruina de muchos españoles. Y bueno, también me gustaría conocer su opinión sobre algunas situaciones que se han llevado a cabo por culpa de esta aceleración de la descarbonización, como el que hayamos desaprovechado como país las ayudas europeas de las cuencas mineras, ya que si nos hubiéramos descarbonizado de forma progresiva estaríamos recibiendo aproximadamente unos 1.000 millones de euros al año. Ahora mismo solamente nos corresponden unos 300. Hemos perdido un 70% de esas ayudas, ¿no? Mientras en España todas las centrales térmicas se están cerrando, están próximas a cerrarse, pues vemos países como Alemania o Polonia que se producen millones de toneladas de carbón al año, ¿no? ¿De qué sirve reducir como país la emisión de CO2 y luego pues les vamos a comprar a países, además, que emiten el mismo o mayores niveles de CO2? Nada más. Muchas gracias.